Y viene Durruti con una carta en la mano, donde dice la... Está Viriato ahí. Vamos a ver. Esto es la aceituna, ¿eh? Las miserias de este cuerpo. Sigue las aceitunas en el suelo tiradas, autóctono. Sigue las aceitunas. Ay, Dios mío. La España de la ruina. Estos se creían que esto iba a funcionar. Ay, España. Por aquí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias. Madre mía, la canción de Durruti. ¿Cómo se pondrá los de derecha? Por Dios. Aquí no se puede cantar ni una canción. Si cantas una, eres un facha. Si cantas de Durruti, eres no sé qué. Madre mía, qué gente, por Dios. Ni a música. Todos los libros los compró mi padre, esta finca. Por ir desde allí, por aquí para abajo. También fue de las últimas fincas que compró. Esto, venga a comprar finca, venga a comprar finca. Ayer sí que me han ofrecido un trato bueno. Vaya trato que me han ofrecido ayer. Voy para allá. Las vacas están dentro, pero he venido a coger el caballo que está ahí, se ha soltado está ahí el caballo y dicho, vamos a ver las vacas. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. Tengo que echar para allá, hoy supuestamente las íbamos a llevar hoy. Pero hay muchos peros y muchos puntos. Mira el olivar aquí, un olivar aquí abandonado. En plena que se quita uno trabajado, otro abandonado. Y así es. Pero esto es por unos buenos olivos, mirad. Aquí viene Durruti con una carta en la mano. Cuando escribiera... No veis, una finca abandonada. Otra trabaja, otra abandonada. Esto va así, ¿no? Esta está trabajada, aquella abandonada. El toro es el que está para aquí. El toro, el avileño. No sé por dónde se va ese dicho. Le tengo abierto el collar. Es que esta mañana hemos estado haciendo documentaciones. Y he tenido el móvil averiado. He tenido toda la mañana el móvil sin internet. Toda la mañana bloqueado. Por aquí bien. Es que está todo abandonado, ¿eh? De los dos lados abandonada la finca. Una trabajada y dos abandonadas. Eso es España, muchachos. Caballo. Ahí suenan las vacas. Todos los GPS es buena idea. Tan grave esa. Por allí viene... Pues no sé qué hacer, si echarlas para allá hoy esta tarde para la sierra o mañana por la mañana, porque luego tengo que ir... Vamos a ir a Descarga María, que inaugura el bar aquel, un amigo mío, un seguidor mío. Estoy trayendo seguidores y están viniendo a vivir aquí a la sierra un montón de gente, invierten dinero y me cago en 10 y luego la gente no me conoce. Por aquí viene Durruti con una carta en la mano. Miseria hasta este. Vamos, pasa.
Y amiga mía, tú eres así de bonita. A la berrenda y la vamos a echar para arriba. A ver si es Miriam Ramos, que he dicho que mirara porque no tengo apenas... Tengo que tener un móvil averiado toda la mañana. Me habrá pasado toda la mañana el móvil que no me iba, ¿eh? Esto no iba, no funcionaba el móvil. Hago en 10, ni tenía internet, ni tengo nada. Parece ser que ahora funciona bien. Qué bien suenan ahora las vacas, con los campanillos. ¡Uy! Tiene que haber un agujero por aquí que el toro se sale por ahí. Pero ¿dónde estará? Toma, toma. Y viene Durruti con una carta en la mano. Escribe las miserias. Si vamos a tener que salir por aquí. Chacho, qué calor hace autóctono. Las mañanas hielo, por las tardes calor. Vamos esta tarde ya para la sierra, no os preocupéis. Ay, no, ven aquí. Este pueblo soberano. Hemos desparasitado. Si veis ayer cómo se enganchó la alegre, está la pantoja, flipáis. La que nos dio. Se cuenta ya los dos cuernos. Sí, ese toro, el toro tiene que estar para aquí. Según me marca el GPS está para aquí. Tiene que salirse por algún sitio el toro y no sé por dónde. Y no están todas. Andarán. Falta la calandria. Shh. Falta calandria y compañía. Por bien que se está echado. El día 7 se va Miriam de vacaciones. Shh. Y me quita el viaje a Oviedo porque vienen directamente de Budapest, creo. Yo no sé dónde viene. Van a Madrid, de Madrid cogen un tren hasta Oviedo o algo así. Yo no sé, algo más relatado. Yo es que no entiendo mucho de eso. Bailo, te decía, ven aquí. Ven aquí, Bailo. Chacho, falta calandria y compañía. Bueno, los perros de las ovejas. Bailo, ven aquí. Le echo estos dos perros y los mata. Estos no andan entrando. Vamos a ver por dónde tiene que haber para aquí un agujero para salirse el toro, algo tiene que pasar. Está el tractor para ir triturando jara. Podría desbrozar estos zarzales aquí de los valles si no saben trabajar. Si es que no lo saben mandar. Buen día. Todos tienen que triturar el tractor. Vamos a ver. Mira, por aquí ha pasado el toro, ¿no ves las pisadas? Por aquí se ha ido el toro. ¡Ah! Lo hemos encontrado fácilmente el agujero. El bujero. Bueno, ya está. Localizado el bujero. Está todo sin alambrada, se ha roto toda la valla, se caen los árboles del arroyo.
los pájaros cantan y toda esa historia. Aquí nadie quiere hacer nada. Todo esto del ganado, aquí este pueblo está en contra del ganado totalmente. Totalmente. Le molesta el ganado. Ayer cogieron una burra, la ataron ahí en la carretera, una tía, llamó a la Guardia Civil, decía, ¿pero tú quién eres para atar un burro? Es que aquí la gente... Y coge y la ata a la carretera, me llama, ¡ay, una burra para aquí! Y esa burra de uno que tiene lo que tiene dueño. Pues la hemos atado aquí, hemos llamado a la Guardia Civil. ¿Pero qué tienen que llamar a la Guardia Civil? Chacho, no tendrá otra cosa mejor que hacer la Guardia Civil que estar... Van la tía, van ahí los animalistas estos de la torre a atar allí la burra. Tuve que ir para allá y llevármela, digo, pero esta gente, pobre animalito ahí atado, la tengan atado con unas cuerdas de alpaca, como si hubieran hecho un gran logro. ¡Oh! Madre mía, me llamaron un montón. La tuve que ir a rescatar yo la burra, digo, estos son capaces de matar a la burra. Uy, hemos llamado a la Guardia Civil. Uy, a ellos sí que tenían que llamar a la Guardia Civil. Vaya pueblo de chivatos de la Guardia Civil. Todo el día están con la Guardia Civil en la boca. Aunque llama a la Guardia Civil. Venga un caballo, llama a la Guardia Civil. En un pueblo que va a ver, pues burro y caballo y vaca y cabra y de todo lo que se ve. Vamos a ver la cara a ellas de escuerzas que tienen. Más malas son estas de Podemos. Son animalistas, son unas bicherogas. Luego todas son iguales, todas tienen maridos inútiles. Tienen el marido cojín, tienen. Madre mía, van ellas ahí como si fueran una... Oh, seguía llamando a la Guardia Civil. Coño, ya están un pobre burro allí. Tuve que ir a socorrer al burro, digo, voy para allá porque esto, aunque no sea mío, lo cogí y me lo llevé para la finca, y se lo voy a quitar de ahí, que estos son capaces de traer para acá un santuario y llevarse el burro de quien sea. Ahí os tenéis. Luego van por todos los huertos robando fruta. No tienen ni huerto y van robando huertos. Vamos, vamos, pasa, pasa. Ah, ya pasarás, hombre. ¿Quieres pasar? Chacho, vaya pueblo, dale. Que venga un burro y llaman a la Guardia Civil, por favor. Pero, ¡uy, que es un peligro! Allí en un cacho de carretera que tienes que ir a 20 con el coche, un peligro ir a más de 20 por hora, que está prohibido, o 30. Macho, pero qué gente, por Dios. Yo si fuera Guardia Civil y me llaman para tonterías de esas, según llego los denuncio a los que me han llamado. Eso es por molestar a la Guardia Civil para tonterías. Pues le van a dar el tricornio, regalarle el tricornio para que alguna que vamos, que se lo merecen. Hay por lo menos, hay tres que se lo merecen. Chacho, pobre animalito, cogen la burra, la atan allí, en un poste de teléfono, el animal, con un montón de cuerdas y reata. Y llaman a la Guardia Civil. ¿Pero quién son ellos? Vamos, si fuera así mía la burra, anoche las denuncio por cogerme la burra. Ya, me habéis por robarme el burro. Así se le hace, hay que hacérselo. Se van a quitar las bobadas de tanto llamar a la Guardia Civil. Uy, socorro. Han socorrido un animal, va a atropellar, pero ¿cómo va a atropellar un coche a un burro? Si el coche tiene que ir a 30, tan ciego está el del coche, tan ciego están los de los coches. Ahora me dicen que una carretera que va a los coches a 90 o 100, pero ahí en el mismo casco urbano va un pobre animalito que se había salido donde fuera y se ponen todos ahí como si hubieran visto el demonio, por Dios. Llamando por teléfono a todos los ganaderos. Un burro, madre mía. ¿Y luego llevan ellos los perros sueltos? El otro día creo que han denunciado a los guardiados de antes. Eso le ha venido bien. ¿Esto qué se cree? ¿Que ahora van a estar los guardias a denunciarme a nosotros o qué? Y ahora a mí 3 multas me han llegado a aparcar. 3 seguidas. Aquí todos los días venga multa. Me ven el coche, sacan una foto, o cuando hago vídeos y aparco la línea amarilla que los hago, cogen y me denuncian. Vamos, que me río yo de sus denuncias. Sí, son 80 euros cada multa, pero pobrecito el ayuntamiento. Hay que pagar, esa gente no tiene oficio ni beneficio. Tenemos que pagarles nosotros las hipotecas, el coche y todo, claro. Tengo un trabajo que no tiene futuro, ahí sentados toda la vida en el mismo sillón. Pues ¿qué hacen? Pensar cosas malas. Denunciarme a mí. Luego vas a la plaza, todos aparcados en líneas amarillas, nadie los denuncia. Aparco yo y me denuncian. Ostras. Esto es porque Franco.
Y las aceitunas por coger, mirad. Aquí lo veis. Ya lo canta la canción, que es que España va muy bien para los de siempre. Bueno, mirad, que no lo digo de broma, que hay un montón de kilos de aceitunas. Hay más aceitunas en el suelo y por coger que las que se han cogido. El verdeo fue nefasto. Primero con las manifestaciones, que estaban las aceitunas gordas. Con el cuento de las manifestaciones, que se pueden hacer manifestaciones en plena campaña, se retrasó la campaña. Luego no llovía. Luego se puso a llover, un montón de días perdidos. Así que los de los puestos no han trincado bastante dinero. Sí, Miriam, sí, te tiene que salir. Me está hablando mi mujer. Bueno, mi mujer cuando me case, de momento, novios, somos novios. Somos novios. Aquí engañaron a mi padre. Compró estos olivos y lo engañaron. Lo han engañado o tendremos que ir a pleito, a juicio. Porque esto aquí no cuadra. Mira que os lo he dicho más veces esto. Aquí engañaron a mi padre, o lo engañaron o esto no cuadra. Lo de mi padre llega hasta allí, pero están estos olivos metidos en el medio que no son de mi padre. Y todo esto, si esto lo compró mi padre, estas tres suertes, y le dijeron a mi padre que llegaban desde el camino a la dehesa. Y sí llega. Pero se mete aquí una persona en el medio, que eso es rarísimo. Una cosa muy rara. Yo esto se lo he dicho a mis hermanos, he dicho, mirad eso, que aquí está algo cuadra, algo no cuadra. La suerte van enteriza. ¿Cómo es posible que tenga aquí en el medio haya olivos de otra persona? Y aquellos de mi padre, otra vez, sáltame. Una cosa rarísima. Engañaron a mi padre para venderle los olivos, le dijeron, sí, que esa suerte llega hasta la dehesa y para el ganado vale. Y mi padre pues lo engañaron. Yo creo que lo han engañado, pues son 3 filas de olivos y nos decían que iban desde el camino, siempre escuché yo que iban hasta la dehesa. Ya resulta que aquí metió en el medio un hombre. Madre mía, qué parvas de aceitunas en el suelo. Chacho, y la gente sin cogerla. Mira, estas son nuestras, estas tendrán que coger. Pero estas, mira, estas son de otro hombre, mira cómo está el suelo. Madre mía, qué derrote. Me voy a quitar la chaqueta, hace calor, Ah, mira la herida que tengo aquí, Me pega un corte, me está tardando en cicatrizar esto aquí, porque está en la doble, lo tengo todo inflamado, infectado, yo qué sé. Somos novios, sentimos mutuo amor profundo. Así que voy a estar solito desde el día 7 hasta el 16. Hasta el 17. El 16 tengo que ir a la matanza de un pueblo de Salamanca. Chacho. Chocho, vas a tocar el palo y me vas a tirar el móvil. Cosa buena no hacen los perros. Pero ¿por qué llamarán a la policía cuando ven un burro por la calle? Ah, buen día, toda la gente. Por favor. Vamos, yo si fuera sargento del cuartel, le venía y le regalaba un tricornio a cada una de estas. Tanto que le gusta llamar a 062 o al número ese, a 112. Ya saturan la centralita de la Guardia Civil cuando ven un burro, ni en que vean un toro, por Dios. No, y ven una vaca, madre mía. Pero son las mías, esta mañana se escaparon ayer a las vacas, estaban para la carretera, ese nadie lo dice nada, solamente me lo dicen a mí. Fíjate, la burra esa no era ni mía, me llamaron anoche 3 o 4 ayer. Ya tuve que ir para allá a socorrer al pobre animal, digo, ir para allá porque me van a estar toda la noche llamando por teléfono. Un burro, madre mía. Fulanita ha llamado ya a la Guardia Civil, está contra... Cuando a esa le gusta mucho ir de paseo por las tardes y coger naranjas de unos y de otros, ya no tienen un huerto. Y llevan una mochilina. Y se tantas tardes las mochilas llenas de fruta. Resulta que no se compran huertos, se gastan el dinero en viajes y en lujos, ¿no? Y luego van a coger las cosas de los huertos.
pues eso no se hace. Si tú no tienes un cacho huerto porque no te da la gana, pues no te complicas, no me vengas. Ayer me han ofrecido un trato, madre mía, qué trato. Se lo he repasado al hijo mío, he dicho al hijo mío que lo compre él. Vaya trato, 700 olivos me han ofrecido, todos llanitos como estos, 700 olivos. 700 olivos, muchachos, me han ofrecido. ¿Sabes por cuánto dinero? Que es lo que interesa el dinero. 6.000 euros. Ni a 10 euros por olivo. Maire, qué trato me han ofrecido. Maire ha dicho al tío que después de Navidad se los compro. Si no os coge el lagar, los compro yo. Porque es que eso es un trato, lo que unos olivos buenos, llanos. Chacho, 700 olivos, 6.000 euros. Uf, madre mía, qué bimbazo voy a meter. No, un trato, para que es que nadie se los va a comprar si no se los compro yo. Eso así, yo o alguno para que hagan Jordano. Y llanitos, como esto, ya al lado de camino. Una buena finca. Me he quedado del otro lado. El tema es que se le habían ofrecido a uno. Y este le iba a comprar. Pero como por lo visto no manda en casa, o no tiene ni perras. Y aquí todos tenemos mucho dinero, menos yo. Hacho, cuando me dio te lo doy por lo mismo que se vendía al otro. 6.000 euros. Buen día, hoy le mandé un WhatsApp a la mujer y otro al muchacho. Y si no me deja la mina lo que lo compre el lagar. Eso es un trato, esos tratos, que a ver. Chacho, si eso no es dinero ninguno. El otro la ha deshecho el trato, ya no se los ha comprado. Buen trato, sí señor, buen trato me han ofrecido ayer. ¿Veis? ¿Veis? Y nada más fui un minuto al bar. Solo entré al bar a buscar una cosa. Y nada más entrar. No sé qué, no sé cuánto. Empecemos a hablar para allí. Buen día. Tenía yo vendido los olivos a este, a decir que no os quiere, no sé qué, no sé cuánto, que si la mujer no lo deja. Llega que lo que no tiene son perras, lo que no tiene, perras. Dije, pues si eso te los compro yo. Y me dijo eso, me dijo, por lo mismo que se lo daba al otro. Delante de tres testigos, 3 testigos estamos allí. No se puede ir al bar, no se puede ir al bar porque nos ofrecen para ir de todo. Vamos a ver el caballo, me lo han atado aquí, me ha dicho un colega. Sí. Y escuchar al lado de camino, un camino como este, 700 olivos, a la parte de abajo unos pocos y otros pocos para arriba. Unos 500 a la parte de abajo y creo que 200 a la parte. Pero llanito completamente. Eso no se puede dejar escapar. Eso tengo que coger después de Navidades, que es que ahora estoy un poco apurado de dinero y comprarlo. Cago en... Sí. 700 olivos, buen día, por 6.000 euros. Pero si hoy en día 6.000 euros no son nada. Buen día, te compras un coche, no cogen los coches, 30, 40.000 euros. Madre mía. Madre mía, 30.000 euros un coche. Cualquiera compra un coche. Te pegas un porrazo y se acabó el coche. Te compras la finca, 700 olivos, pues tienes ahí para vivir un poco, para ganar un poco de jornal. Si te mueres, pues te pueden enterrar en la tierra, lo heredan los hijos. Hay que invertir en una cosa que el sol nunca que ni el agua ni el sol lo pudra. Mira, están todas las aceitunas. No es que yo lo diga, es que lo estáis viendo. Todo el suelo lleno de aceitunas de todos los olivares. Qué cosas más raras. Daros cuenta. Eso significa que hay dinero en España, y que el aceite está barata. Ahí son dos cosas. Hay dinero y aceite barata. Cuando hay tantos kilos de aceituna por coger, algo pasa. Luego vengo a por el caballo y me lo llevaré por allí. Pues tu vida entera quiero vivir. Shh. Estate quieto que te... Ahí no. Ven aquí. Espérate.
Voy a meter un porrazo al perro este. Como le pegue una pata al caballo, lo mata. Los caballos matan a los perros, vamos. ¡Dale aquí! ¡Toma! Cago en 10, que te... Shh. 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 ¿Dónde anda? Viriato. Viriato. Caballo. Shh. Cuidado que te mando para la perrera municipal. Shh. No es con los perros, no hace falta pegarle. Shh. Bah, bah. ¿Veis? No se puede salir al bar. Y nada más salí y fui a buscar una cosa. Bueno, a llevarle leña a uno. Y le llevo una pica de leña, que le hacía falta leña a un hombre, no tenía leña. Y yo te llevo una poca leña. Y fui allí a coger una cosa. Mira que pronto me ofrecieron una buena finca. Luego vienen los urbanitas y pagan gusto y gana por pagan lo que no vale. Eso viene un urbanita, le piden al urbanita 60.000 euros. Zóbalo. Anda que se aprenda. Chacho, una finca llana, mirad. Todo llanito, completamente llano, olivos, bueno, todo abandonado. Por eso ese hombre me los da por eso, pues sabe que si no se lo van a abandonar. Así los vendo. Vamos a aquí el caballo y luego me lo llevo. Ven aquí, madre mía, que cómo estás de la cabeza. Mira para atrás. Ah, buena madre que lo trajo. Vamos. Ven aquí. Shh. Shh, vamos. Caballo. Shh. Shh. Vamos a ir ahí. Tómalo. Y vuelve. Vamos, Viriato. Chacho, una finca que abandonada. Este caballo ha salido mal de la cabeza. Pues viene uno de Madrid que tiene muchas perras y le va a comprar un cacho finca que no vale un revolcadero y le piden 20.000 euros. Y se va el de Madrid más contento para Madrid. Hemos comprado una parcela por 20.000 euros. Madre mía, con 20.000 euros compré yo medio pueblo. Llega, güey, ¿cómo los sablean, macho? Que bueno eso. El urbanita los sablean bien. Claro, vienen con unos cochazos. La gente dice, estos tienen perra. A mí me ven que no tengo ni un duro, pues me lo venden las cosas a precio razonable. Cada uno compra el precio que puede. Claro, te llega aquí un urbanita blanquino como la leche, con un cochazo, con un reloj, con unos zapatillinos. Pues la gente del pueblo dice, esta tiene perra. Si vale el olivo 10, le pedimos por el olivo 30. Y se van más contentos para Madrid, como si hubieran hecho el trato del siglo. Así es la vida, gente. Esa es la vida. La vida. Este camino no viene para acá, este camino va recto a la carretera allí. Lo que pasa es que aquí lo tienen usurpado el camino. Que alguno de estos como protesta algún día que si una vaca, se lo digo. Yo cógete los pranos, que aquí va un camino por ir para hasta la carretera. Lo que pasa es que hicieron este camino para arriba. Por aquí para allá va el camino, hasta la carretera, recto. Todo por ir para allá. Pues así es, autóctono. Vosotros venís para acá, la gente ve cara de dinero. Claro, es que un piso de Madrid vale 200.000 euros, 100 y pico mil euros. A ver quién los tiene. Claro, ¿cómo le vas a vender a una gente de Madrid una finca para aquí barata? Hay que vendérsela. Bueno, yo he visto aquí pagar por fincas que no valían 3.000 euros, pagar 50.000. Pero claro, a mí esas cosas me dan pena. No se puede, luego se rompen todas las ilusiones, se tienen que ir del pueblo.
Todo desilusionado. Le sacan el dinero, le comen la merienda y le cagan en el morral. Así le hacen. No, yo ese trato no lo voy a dejar escapar. Se enfade o se ponga como se ponga la mujer, que diga lo que quiera. Ahora para primeros de año a ver si entra alguna perra y compro esos olivos sí o sí. Quiera o no quiera la Miriam. Si no, el muchacho de echarle a que los compre, que él tiene más perras que yo. Lo mandé ayer, le diría si los quieres tú para ti, si no los compro yo. Que la vida puede dar muchas vueltas. Y hoy nos creemos que tenemos estos coches que gastan tanto gasoil y tenemos tanto luz. El día de mañana, cualquier día se salta una guerra y los que hemos sido pobres puede ser que de algún día seamos ricos. Aunque sea el día que nos moramos, pero por lo menos los pobres no podemos comprar que tierra. Es lo único que podemos comprar, tierra. Sube. Los voy a llevar suelto y cuando lleguen los mastines, que se tiren del coche y muerdan a los mastines. No, dicen que a mí no me quiere nadie. Si a ti no te quiere nadie, ¿no? No me quiere nadie, ¿no? Y voy al bar y me ofrecen finca por todos lados y a precio asequible. Si no me quisieran, no me las ofrecían. ¿Lo que me dicen? Tú compras finca. Algún día puede ser que la vida de vuelta. Son los juros de 3 testigos había. Los voy a comprar. 700 olivos, ¿eh? 3 testigos. Chacho, mira que es que, cuidado, es que me duele, mira qué corte tengo, Esto es una gangrena, mirad. Tengo todo un cangrenado vivo, Me tenía que haber echado una pócima de eso, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo para andar enreando. Ah, bueno, y es que me habrá pasado toda la mañana, no tenía móvil toda la mañana, ni me daba señal, ni me daba nada. Me voy a comprar otro móvil, estoy para ir mirando un cacho móvil de emergencia porque esto no puede ser. Ay, ya lo veis, autóctono. Venid para acá, que os van a enderezar. A vosotros venís y os meten un buen estacazo. Hay otra finca que venden, estaba allá, tiene una casa de apero, la vende el hombre por 10.000 euros, otro hombre la vende por 10.000 euros. Esa finca también, para mí no puede ser, porque yo 10.000 euros no tengo, pero para vosotros, eso hay unos asturianos que han venido a verme, unos seguidores que irán a comprar una, a ver si es que no tengo el teléfono de ellos, lo he perdido. Esa finca estaba muy bien, por 10.000 euros. Y una casa de apero. Y agua. Bueno, agua tiene un pozo, pero bueno, le pones una bomba. O sea, me lo dijo a mí también ayer otro, me dijo, esta finca te la doy por 10.000 euros. Y pues se lo dije al hombre, le dije, esa para unos asturianos seguidores míos que han venido, se lo voy a decir. Tendrá que hacer una empresa de vender finca. Aquí los hay que se ganan por hacer tratos 4.000 euros y 2.000 euros se ganan. Y yo una cerveza. Bueno, algunos me dan una botella de vino, pero no tengo suerte. No, toda la gente gana dinero, pero yo no paro de traerle gente al pueblo, traerlos a todos los sitios, vender fincas. Aquí han vendido un montón de fincas gracias a mí, pero un montón. Ni me da el que las compra, ni me da el que las vende, ni que me dan ni las gracias. Bueno, uno me ha dicho que si le vendo la casa me daba 4.000 euros. Pero pide por la casa lo que no vale, pues ya ves. 4.000 euros me ha dicho, si me vendes la casa te doy 4.000 euros. Eso dice, lo mismo se la vendo y no me da nada. No hay contrato ni nada. Uno le vendí 70 vacas. El hombre me tiró 500 euros en el coche. Y el que se las vendí me invitó a un café, que no lo quise tomar porque que ha agarrado. Le vendo 70 vacas. Y el que las compra me dio 500 euros, me tiró por la ventana, que yo no quería nada, y yo no quiero nada. Que sí, me tiró 500 euros.
Y el que las vendió, que me dijo que se las vendiera, me dijo cuando hicimos, ya se cargaron y todo, vete al bar que te invito a un café. Y digo, no, no te preocupes que no te voy a arruinar por un café. Madre mía. Ahora tengo otro trato para 80 vacas, que las vende uno, me las ha ofrecido, y sé de uno que las quiere comprar. 80. Pero eso no me van a dar nada. Bueno, me dijo otro que la comisión la partiéramos para los dos. Le digo, pero ¿qué comisión? Si aquí nada más hay para mí, ¿cómo vamos a partir para los dos? Me dijo uno, no, la comisión la partimos para los dos. Sí, para los tres, la vamos a partir. Tengo mala suerte. La verdad que tengo mala suerte, pero trato, os lo juro, me ofrecen unos tratos buenos. Esa finca, 700 olivos, llana completamente, por 6.000 euros, eso es un tratazo, pero de 10, eso es un regalo. No un regalo, es un buen trato. Porque si no se la compro, se va a arruinar dentro de pocos años. Y las perras dan menos castigo y cansa menos el dinero que la finca. Las fincas te dan nada más que trabajo. Pero sí se la voy a comprar, sí, sí. ¡Ay, qué sueño tengo! Si es que no duermo nada. Somos novios, sentimos mutuo amor profundo. Chacho, que es que está el suelo lleno de aceitunas, da una pena. Aquí he tirado más de 20.000 euros, he tirado para aquí más, pero mucho más de 20.000 euros. Y la gente dice que está la vida mal, hoy la vida mal. La vida está súper, nunca está tan buena la vida como está ahora. Si es que nos quejamos por vicio. Comida para el ganado, para donde quiera hay comida. Las aceitunas por coger, que no hace falta coger aceitunas. Tenemos unos gobiernos que nos gobiernan, que saben mandar, pero bien. ¿Qué más se puede pedir a esta vida nuestra? No sé qué hacer, sacar las vacas, que coman para aquí y luego echarlas para la sierra ya. No sé qué hacer. Todo por ir para allá, pero olivares enteros por coger. Madre mía, qué desastre. Luego hacemos manifestaciones, claro. Así que los corbatinas dicen, si estos viven como quieren, encima aquí es más. Esta vida que tenemos. Si levantan la cabeza los viejos estos como mi padre, esta gente de antes, ven todo el derrote que hay de aceituna, vamos, nos fusilan a todos, dice, pero no da vergüenza dejar el fruto por recoger. Si es que no, pues, somos 4 personas que estamos en el campo y cada vez menos, no damos ya abasto. Estos pueblos muchísimo olivar. Y aquí había muchísima gente cogiendo todo el fruto, ya no hay gente. Eso está todo arruinado aquí por donde estamos yendo, mira, todo abandonado. Abandonado. Esto es así, antes había mucha gente en el pueblo, se recogía, todo ahora ya no. Y hay de esas enteras están sin comer con el ganado, sin comer. ¡Ay, qué sueño! Miriam Ramos Núñez, te voy a dejar, cariño. Voy a cortar el directo. Y estos perros, me cago en 10 que te afeito. Me denuncian, dice, como llama aquel que era del Seprona, decía. Ah, lo mismo me ha denunciado. Por decir que iba a llevar el perro a esa, decía que eran palabras de maltrato animal. Cago en 10. Y somos novios. Vamos a soltar a la avileña. ¡Oh, le molesta! Mira lo que me dijo aquel. Es que está molestando a los coches.
Aquí ahora mismo, aquí, ahí para coger aceituna, está el suelo negro, pero negro. Madre mía. Qué desastre de España. Que venga Dios y lo vea, Que venga Dios y lo vea, porque esto vamos. Ya se tiró el bobo este. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Decia! ¿Qué? ¿Se ha tirado el perro? Somos novios. Tengo que dejaros porque tengo que abrirle ahí que se metan las vacas para unos olivos para ahí. Vamos a llamarlas para acá. ¡Ay, qué ruina más grande! Y veis, los caminos del Señor son inexpugnables. No se ve un alma a campo, por favor. El otro día ayer me dio un hombre y dice, uno que tiene aquí la residencia, que había ido de paseo por el campo, por aquí, por estos caminos, dice, si es que no se ve a nadie. Y el único que se te ve es a ti. Y pues yo estoy todo el año igual, solo dice, qué pena de pueblo, de pueblo, lo que tenemos. ¡Toma! 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 Y ve. Las niñas, vamos a abrirle a las niñas. Ya me las llevo, ya no les molestan a los coches, madre mía, que les molestan a los coches. Esto está declarado de pasto, son estos pastos de la de ella. Madre mía, y decía, me lo va a decir el tío, el mayor delincuente del pueblo, el mayor estafador de la seguridad social. El tío que más el dinero está estafando la seguridad social y a la agencia tributaria me salta, me dice eso el tío ese. Madre mía, y al PER, que en horario del PER se va a ver las ovejas de su hermano. Madre mía. Y las cabras, y las vacas. Que me lo diga a mí una persona que sea honrada, cristiana, decente, pero que me lo diga el mayor delincuente de Extremadura. Que si las vacas molestan a los coches. Somos novios. ¡Toma! ¡Oh! ¡Hey! ¡Vamos! Ya tranca las vacas negro. ¡Toma! ¡Toma! Está la gitana. Menos mal que no me quiere nadie, como dice. Si a ti no te quiere nadie, no te quiere nadie. ¿No te quiere nadie? ¿No te quiere nadie? Uy, me cago en día. Yo voy al bar y me ofrecen 700 euros por 6.000 euros. Usted, si no me quisiera, me pedían 20.000. Pues mira, si no me hace falta que nadie me quiera. Joder, qué manía tienen con hacerme el vacío. Me quieren tener aislado en el pueblo toda la vida igual. A la misma mujer siempre están diciendo, no te puede ver nadie desde que vinimos al pueblo a vivir. Esa no te quiere ni ver. Esa no sé qué. Esta está mal por saco, que importa que me puedan ver como que no me puedan ver. ¡Vamos! ¡Oza! Eso lo hacen para aislarte, para que tú no tengas relaciones con la gente. Por eso siempre tienen esa palabra en la boca algunas personas. No te quiere nadie. La Guardia Civil no te puede ni ver. No te quieren ni ver. ¿Me importará a mí la Guardia Civil que me pueda ver o no me pueda ver? Si yo no voy a estar pidiendo ningún favor a la Guardia Civil. A ver si yo voy a estar llamando. Guardia Civil, dígame. Mira, hay aquí un caballo. A ver si yo nunca he dicho eso. O si me he encontrado una planta de marihuana. Importará a mí la Guardia Civil que me quiera, como que no me quiera. Venga, vámonos. Venga, salid para afuera que os voy a hartar para ahí. Pero eso lo hacen gente, pues para eso, para aislarte, para que tú no tengas, que no te vayas, que no te hables con nadie, que no tengas relación. Es su modus operandi de hundir a... ¡Me cago en la madre que te parí! ¡Chacho! A aprender a obedecer. Shh. Es que hay una cosa que se llama... Este perro está zumbado.
Yo la has quitado un montón. Toma, la has quitado. La has quitado, mira el montón de pelo que le ha quitado la vaca. Sube aquí, sube. Mirad, mirad que de pelo le ha quitado la vaca, no le ve la boca. Shh. Lo hacen para que tú no salgas al bar, no puedas salir, no tengas relación con nadie. Mira que de pelo aquí. Shh. Ya para atrás. Shh. Shh. Toma, toma. Vas a ir allí por tu culpa, que te. Shh. Estate quieto. Salga la yegua por tu culpa. No las costillas esta mañana. No sé si se las mete una corna. Para mí que es una corna. Vuelve para allá que te estallo la cabeza esta mañana. Cago en 10. Que vuela las cacheras. Que te anda la cachera alrededor de la oreja. La vaca. Esta más. Aquí el perro está tonto, las vacas más. Cara guapa, no nos quiere nadie, tía. No nos quiere nadie. Ven para acá. ¡Joba! Abuelo, bien. No te quiere nadie. Ese no te quiere ni ver, dice. Buen 10. ¡Joba! ¡Vamos! A buen 10, se da por Dios. La puerta abierta y no sale la vaca. A tenerte. ¡Joba! Ni pienso, ni nada. ¡Joba! ¡Vamos! A lo mejor me toca la lotería de Navidad este año, ya que tengo tan mala suerte, a lo mejor un día me toca, no sé. Lo que pasa es que como me toca la lotería de Navidad me cuesta la ruina, porque yo no puedo tener dinero, porque yo no quiero cambiar mi vida. Y si te toca la lotería te tienes que ir a Madrid, te tienes que separar de la mujer, tienes que comprarte un coche, tienes que gastarte todo el dinero en el bingo y en esas cosas. ¿Sabes por qué no salen las vacas? Porque están los collares. No escuché cómo pitan. Tengo que desconectar los collares, tengo que abrirle la puerta, ahora que me acuerdo. Os voy a dejar que pase buena tarde. Yo iré para que a hartar las vacas y si el muchacho viene pronto de la aceituna, las llevo para la sierra todas. Que no, mañana por la mañana. Si no es como se la pi, se han todas las vacas vueltas para atrás. Me dijo la veterinaria ayer que esas vacas que se han muerto era porque las desparasitó. Estaban las vacas flojas de haber tenido lo del mosquito ese al coger sangre. Eso le pasa a las cabras, también a todos los animales. Yo estas desparasité todas ayer. Buen día. Ya le dije a la veterinaria, tendrás un buen seguro porque como se mueran te echo las culpas a ti. Vamos a cerrar la puerta, vamos a bajar para abajo y vamos a... ¿Quieren salir? Ahora ya saldréis. No salen por el escupita, porque tengo puesto aquí, a la que me he acordado, que tengo cercado, voy a abrírselo. Ahora cuando me compre otro móvil, que tengo pensado comprarme otro móvil, el de grabar no va a tener estas aplicaciones, entonces ya puedo hacer con el otro móvil, hacer todas estas cosas. Pero claro, ¿quién tiene perras para comprar otro móvil? ¿Qué es que volvemos a lo que volvemos? Tendré que ir a coger unos días pedacitos al suelo, como decían antes, que eran cogiendo aceitunas como un arrastrado, que nos llaman los que cogemos aceitunas, los que cogemos aceitunas del suelo te llaman arrastrado, se ríen de ti, pero los que se ríen están cobrando 426 €, no pensáis que se ríen ningún rico ni ningún marqués. Los que se ríen son los pobres.
No creas que se ríe, porque a mí que se ría de mí un tío que ha nacido en una cuna de oro, pues me parece bien que se ría de mí. Pero que un pobrecito pelagato que esté el hombrito en el pelo, que se estén riendo porque coge aceitunas. Pues no lo entiendo, la verdad. Voy a atar los perros porque vamos a poder tener una pelea con mastines. Esto se engancha a los mastines. ¿Queréis que lo soltemos y le metan una paliza a los mastines? Y coja por usted que estos dos perros, a los 4 mastines, esos los mandan para... Se los devoran. Esos perros no saben morder. Mira. Se ha caído. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Cago en 10, macho. Es que te voy a hacer eso, voy a echar para arriba la berrenda, ya con estos cocos, en punto estás para la sierra ya, nos vamos. Aquí no hay comida, esto está todo más negro. Está la vida dura. Me voy abajo a ver si están las otras en la puerta y a ver lo que hacemos. Hágale, a ver qué hacemos. Eso ha puesto yo, que ahora mismo, según vienen esos mastines, suelto a estos dos. Y le mete. ¿Pasa que me denunciáis? Ahora aquí va a haber pelea. Aquí va a haber ahora un montón de pelea. Conmigo no. Ha arrendado esto de aquí enfrente uno. Va y se mata. Va y se matan. Bueno, no se matan, pues son como los perros, ladran mucho pero muerden poco. Mala vida esta, la vida esta es mala vida. Allí encontramos también el toro, ese, el avileño. Vamos a ver si lo encuentro rápido con el que está. Pasa que le tengo abierto así todo eso de los abrí grandes. El toro se sale, tiene que haber puesto por la valla. Pero. Que no vea a nadie acá, po. ¿Dónde están esos ovejeros? ¿Dónde están los pastores? No ves a nadie. Pero ya que estamos en campaña de aceitunas, nada. Y la gente tiene los deínos ya muy... La gente ya los deínos los tiene muy preparadinos, las maninas, ya no quieren con aceitunas. Claro, eso lo ha hecho el paro. El paro obrero estuvo muy bien cuando se inventó y ha estado muy bien durante muchos años. Ha estado bien, pero eso ya no funciona. Eso tienen que cambiarlo. Tienen que incentivar a la juventud. Una cosa, que el sector primario no es ninguna deshonra, porque siempre lo han puesto que el sector primario era lo último, lo peor, el analfabeto se quedaba en el campo. Eso lo tienen que modificar, hay que cambiar esa mentalidad, hay que cambiarla. Y luego, que la gente coja sus frutos, recoja los productos del campo y gane dinero. Somos novios. Porque se va a pasar, hambre no, pero que van a valer las cosas caras, eso sí. Y al agricultor le van a seguir pagando poco, pero los intermediarios así no hay. Al mismo el aceite, no hay aceite, es que no hay. Al molino te dicen, espera, vente mañana, tienes que hacer esta cola para que te den aceite en el molino, en plena campaña, no hay. No hay porque se han cogido 4 kilos de aceituna. Para todos los que somos en España, 4 kilos. Somos novios, un amor profundo.
Y eso pues es lo que va a pasar. ¿Queréis ver una pelea de perros? No que me denunciáis. Si ahora mismo suelto estos dos, preparan una. Aquí no están las vacas, porque están las borregas. A los urdanos no nos gustan las borregas, la oveja no es para los urdanos. Otra cosa, ¿por qué me engaña toda la gente? Todos los que vienen a setas me dicen, no, unas setas para comer. Si yo sé que las están vendiendo, si a mí me da igual. Pero es que todo el mundo, ahora me ha visto uno y se larga. Ya soltamos a los perros. Ya, se los come. Tío, se me mata el mío, macho. Mirad, se me mata el perro. Miradlo. Se tira por la ventana, macho. Lo soltamos al perro. ¿Queréis ver cómo? Ya se entendía. Es que se tira por la ventana, ya. Ya, buen día. Si suelto los perros, ya se tira para afuera. Buen día. Lo soltamos. Estás acobardado, ¿no? Ya sabes lo que te pasa como sueltas todo. Te aceitan. Ya está lo de quieto. Una mujer, una muchacha. Buen día, como suerte los perros. Por eso me pasa, los ves para aquí cogiendo setas y toda la gente, no, a buscar. Me cago en ese, me va a matar el perro por culpa de ese. Salte para acá. Ten cuidado que los perros de los cabreros no andan enreando. Estos mastines nada más saben que comer pienso, no saben morder. No cogen zorra, no matan nada, ni meloncillo que los cogen uno andando. Estos perros los tienen a pienso, venga a coger pienso. Pero los perros ni se mueven. Suelta estos dos, los plantan de costilla. Vamos, los plantan a todos, salen todos corriendo. Les tienen miedo a estos ya. Me cago en 10. No sé qué hacer. Me cago en 10. Había que coger en este pueblo y fusilar a 3 o 4 todos los días. Esto es el pelotismo que hay. Estos ayuntamientos, me cago en 10, mientras van a hacer ayuntamiento, vamos a arrancar el ayuntamiento. No sabéis las cosas que hacen, injusticia pura y dura. Ahora acabo de ver otra injusticia. Puro caciquismo lo que hay aquí en el ayuntamiento, pero un caciquismo a la fuerza. Me cago en 10. Favoritismo lo que hay aquí en este pueblo. Acabo de ver una cosa ahí, que era para el ayuntamiento y decirle de todo, y a la alcaldesa, a la secretaria del Espíritu Santo y a todos los que están allí. Para que veáis de pelota, se puede ser pelota, pero lo que hay aquí de pelota, mamporrero ninguno. Pero injusticia, acabo de ver una injusticia brutal. Cago en 10. No, eso me pasó sin correr alcaldesa la pelota, para hacer la pelota a todo el que le da la gana, a los delincuentes. Me dan ganas de ir para allá y decirle de todo. Pelota. Acabo de ver una cosa que me han entrado ganas de. Si cojo a los del ayuntamiento haciendo eso, los tiro del tractor. Se va a mandar la alcaldesa, pues se manda el Espíritu Santo. Aquí nada más que favoritismo. Pero esto que es caciquismo puro y duro. Contra más delincuente eres y peor, más cosas te hacen. Hoy, si supieras lo que han hecho ahí los del ayuntamiento, lo han hecho en particular, era para fusilar el ayuntamiento entero.
Son la alcaldesa, cogió la zorra y se ha echado a sus amigos y ahora va y le hace aquí al otro lo que le ha hecho al otro. Esto es pelotas y pelotas. Nada más hay que pelotas por metro cuadrado, por Dios. No, a mí eliminarme y hacer todo lo que me pertenece a quitarme. Luego ahí, si no lo enseño, porque era para enseñar en el vídeo lo que han hecho, lo que le han hecho ellos en particular. Los pelotas del ayuntamiento, son unos pelotas. Los de Somos Cáceres. ¿Habéis visto? Dictadura pura y dura. Esto sí que es una dictadura. Injusticia, las ves y te tienes que callar. Tienes que callar porque es así. Aquí a sus amiguitos, no sus amigos. Al que le hace la pelota, pues el ayuntamiento es servicio de... El ayuntamiento no se puede usar tú sí, tú no, tú sí, tú no. El ayuntamiento es para todo el mundo igual. Como dice la señorita. No hace falta autorización. Con ser del pueblo vale. Tu madre es del pueblo, pues si su madre no tiene que tener las ovejas ahí metidas, tiene que venir a la Guardia Civil y denunciar esas ovejas. Están totalmente ilegales. No está en el Pere en Cadalso, que se lleven las ovejas para Cadalso. Vamos. Y ahora voy y me encuentro otra cosa. Eso se llama prevaricación, lo que están haciendo, pero todos los días un montón de delitos de prevaricación. Dictadura pura y dura. A mí lo que me pertenece me lo quitan y a otros le dan todo. Uy. Se pensará que le van a votar, pero si ha sacado 50 votos, que ha hecho 50 votos, engañan a los otros del PP, engañan vilmente a los niñatos del PP, los tontinos del PP, van y le dan los 100 y pico votos a... ¿Dónde se ha visto eso? Yo, vamos. Y ahora me entero yo que las minorías mandan. Me he enterado, ahora me he enterado. Y luego, mira, prevaricación todos los días. Eso ahora mismo lo que han hecho es un delito, eso es una injusticia. Ya ves que ganaderos con 4 ovejas cobrando el paro, ni un papel al día. Ni uno, es que ni un papel. Si es que a veces peor no ver las cosas, porque lo que he visto... qué contenta está la alcaldesa con lo que ha hecho, lo que ha hecho. Se pensará que ese que le ha hecho eso, si no la puede ni ver, se la pone de todo. Ni la va a votar ni le va a votar en la vida. Y le está la chazahorra, aparte de chazahorra la echará y otra historia, no, todo lo que le pida. Y luego a mí a quitarme todos mis derechos. Esto lo envaino yo a todo. Pero esto donde se ha visto estas injusticias totalmente, no se puede ver, es que no se puede salir de casa ya. Pero injusticias por metro cuadrado aquí ya, todos los días. Y ahí quiere mucho la gente, creo que si la quisiera la gente, le habían votado 200 personas, no 50. Y de 50 somos casi tantos familias. Yo no fui a votar porque me han obligado a votar toda la vida. Me han obligado a votarla, somos, no sé qué, a los extremeños otros, a todos para toda la vida me han obligado a votarle. Y toda la gente, es que tienes que mirar por la familia. Miran ellos por mí, que no se presente. Claro, si saben que yo soy antipolítico, ¿por qué tengo que ir yo a votar? A ver. Que pues que digan, no nos presentamos ninguno. Tengo yo que tragarme que ellos se presenten a la política. Y tengo que ir obligado a votar. Vamos, que este año se lo dije de verdad, dije, no contéis que nosotros ni uno vamos a votar. Se pensaba que íbamos a ir a votarle, pero si este antitotal político, antitotal. Y ahora le están todo el día haciéndole ahí a uno, le han echado zahorra a la puerta a la finca, le hacen todo lo que le pide. Un tío que ni es ganadero ni es nada. Y a mí, al único que estoy al día, me quieren quitar mis derechos. Bueno, eso se cree. A ver qué le cuenta el abogado. De momento lo han contestado.
Se reían de que yo no había mandado a ningún abogado al ayuntamiento. No, pues, ahí lo tiene. A ver qué le contesta, a ver si dice al abogado que con su palabra vale. Mira que ir al ayuntamiento ahora porque está cerrado. Está el ayuntamiento, me cago en 10. Pelota. Lo juro, la injusticia, que en el 2023 tengamos que vivir verdaderas injusticias, cometidas por los políticos de pueblo, como esto. Tú sí, a ti te hacemos todo lo que tú quieras, aunque esté ilegal. A unos le hacen de más y a otros sus derechos te los quitan. Yo ya os lo digo, a buen 10, ya cuando me compre la escopeta, ahora que voy a liar un día para aquí. Dicen que Puerto Urraco, esto va a ser peor que Puerto Urraco. Me cago en 10 la que me tienen aquí liada. Una injusticia tras otra, una injusticia tras otra. Vaya, 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 lo que hay que ver. ¿Para qué habré pasado por ahí? Va a haber una injusticia, porque lo que he visto eso es una injusticia, eso no se le hace a nadie. Bueno, se le han hecho un favor, ¿no? Le han hecho un favor, pero bien bueno. Pero si ha el sentido de hacer un favor con los obreros del ayuntamiento, cago en 10, macho, si se han caído todas las aceitunas. Esto es para que venga un periodista y hiciera aquí un reportaje en este pueblo de caciques, pero totalmente un reportaje, vamos, ni en la época de Franco, lo que estaba, no de ahora, de lo que es el ayuntamiento en sí, lo que es todo, porque esto no es la alcaldesa, son los funcionarios que la engañan, pues como ya lo sabe, es tonta, pues la engañan. Entre ella que es tonta y los otros son de más de listos, pues tenemos la guerra liada. Si a la otra igual, lo que pasa es que la otra se ciñía a la ley, claro. Esta es su ley, es ella la ley, pues ya está. Eso era para grabarlo y ahora decirlo, y me daba todo el pueblo la razón. Si hago yo, ahora enseño yo lo que han hecho ahí. Vamos, que a mí me da una mierda, me importa la gente del pueblo, pero que eso no se puede, la injusticia, una injusticia tras otra. A sus amigos le están haciendo. Pero si la otra es igual, si la otra la ha hecho a unos ricos, ha hecho una cosa hizo una cosa ilegal, pero ilegal. Están trabajando aquí los obreros. Pero una cosa ilegal y la otra y que yo la había visto. Y la tía ahí mintiéndome me decía otra, no, eso no es eso. Y yo, hombre, que lo he visto yo, le dije, ¿quieres que pague una máquina y desenterramos eso? ¿La pago yo la máquina? No. Claro, porque no quiere que nadie se entere de lo que hay allí. Vamos, que no pasa nada. Me cago en 10. Nada más que injusticia, una por otra. Esto es una pena, pero una pena. Chacho, qué de hierba hay en los olivares. Toda la vida igual, toda la vida los políticos hacen cada cosa, cada injusticia que cometen, que vamos. Si mi hermana la quiere toda la gente. Es a ti al que no te quiere nadie en el pueblo. Si a mí no me tiene que querer nadie, a mí me tiene que hacer, es la ley. Si es que es la ley, yo qué sé. Gracias a la ley que tenemos, Gracias a la democracia, que aunque esté mal, es democracia. Si esto volviera hoy a haber un dictador, aquí a mí me habían fusilado en la plaza. Bueno, a mí y a mucha gente. Nos habían fusilado. Pasa que no pueden. Pero como no nos pueden fusilar, pues te hacen injusticia. Y a sus amigos le hacen, bueno, amigos,
A los que le hablan un poco, le hacen la pelota, a otro pelota le hacen lo que le hacen todo lo que quieran, le dan. Qué injusticia acabo de ver. Voy a hacer una foto y la voy a publicar en el Facebook de Torres. Voy a decir, aquí algunos son los hijos de los dones, porque vamos, algunos le hacen, vamos, a otros nos quitan nuestros derechos y a otros le dan los derechos de los demás. Madre mía con los de Somos Cáceres que nos están liando aquí. Y los otros igual, los del PP y los socialistas eran peores aquellos. Madre mía aquellos. Aquellos iban a donde estaban las cabras, a ver si le pueden quitar las cabras. Voy a llamar al muchacho, no vamos a llevar las vacas para allá. Aquí ya no venga hasta para la primavera. Aquí han estado toda la noche las vacas del otro, pues toda la gente va a decir que han sido las mías. Han estado esta mañana, las tengo grabadas porque hay que grabarlo porque cuando me echan las culpas, pues de no, mira. Vaya disgusto que me he cogido. Ya ves tú, ya ves tú. Es que, os lo juro, aquí en el pueblo hay gente que van al ayuntamiento y le piden cualquier cosa, hoy sale corriendo a dárselo. Son niños caprichosos. Hay otro que lo llamamos el tragarena. Lo llamamos de mote el tragarena, unos cuantos. No compra, nunca compra arena. Todo el ayuntamiento se la dan. Cuando no le dan arena, le dan grava. Cuando no está, tiene la nave del ayuntamiento como si fuera una ferretería. Va para allá, que habla muy despacito, muy bien, tiene muy buenas palabritas. Es que se me ha roto una piecita, dame una pieza para un grifo. Le dan las piezas, le dan cacho de goma, le dan de todo. Ese es el privilegiado del pueblo, ese topa él. Un particular y va allí y le dan de todo en el ayuntamiento, pero esto donde se ha visto. Luego va a lo mejor un pobre y le dice que te prepare una cosa que se ha roto y te dicen de todo, te echan de allí. Pero ¿cómo podrá haber tanta injusticia en este mundo? Voy a cerrar esta puerta que va a echar las vacas para arriba y se me van a meter aquí. Yo a veces pienso que yo sé cómo puede haber tanta injusticia. Voy a cerrar esta puerta. Os lo digo de verdad. Esto es imposible. Nada más es que injusticia, lo digo de verdad. ¿Sabéis? Una vez hace tiempo, hace mucho tiempo, ahora 9 o 10 años, estaba así yo sentado en una mesa en una terraza, yo, mi hermano, unos cuantos, y estaba aquí al lado mío uno sentado que era un matón, él siempre estaba metiéndose con toda la gente, es un matón que había pegado no sé cuántos tiros, que había un matón. Pues estaba el tío aquí, venga a meterse con todo, pues ya de esto el tío ya me estaba, ya se lo di 2 veces. No te pase pues el tío venga a meterse conmigo. Se metía con uno con otro y llegaba a mí también. Oye, lo agarré así solamente y lo tiré al suelo. Pues fue el tío al hospital y me denunció. Me condenaron a trabajar al ayuntamiento. Me metieron en servicios sociales. Tenía que haber denunciado yo al ayuntamiento. ¿Sabéis la de días y días que di de más? Me engañaba, los del PP me engañaban vilmente. Me dicen, hay que echar hormigón, yo tengo que ir 2 horas todos los días. Bueno, trabajé de gratis, bueno, no lo podéis ni imaginar, de días y días no se acababa nunca. Y yo, pero si ya he terminado. No, tenéis que venir.
Tenía que haber yo eso de haberlo denunciado. Tenía que haber llamado yo al tío al juez denunciar lo que me estaban haciendo. Eso me hicieron esto. Me dijeron, yo solo tenía que estar 2 horas y estar 2 de alta por si te pasa un accidente. Esas 2 horas, que era de 12 a 2, tenía que iba después a ordeñar las cabras y tal. Me decía la alcaldesa y los del ayuntamiento. Ahí me tenían como un preso de trabajo, lo peor para mí, me tenían así a 2 horas a todo lo malo. Me dice, vente mañana a las 8 de la mañana, Jesús, a echar hormigón y te apuntamos 3 o 4 días, te firmamos 3 o 4 días. Iba a las 8 de la mañana hasta las 2, nunca me apuntaron nunca. Todo eso perdido, gratis para el ayuntamiento. Pues estábamos un día picando, ahí en el chiringuito, estaban picando la pared, y yo estaba picando la pared con un martillo, picando la pared. Pues justo paro de picar. Pues estaba cansado y paré un rato. Cuando llega la alcaldesa y dice, ¿tú qué pasa? ¿Que tú no picas? Así me dio. Menos mal que los otros dijeron, si ha estado toda la mañana picando, si no... Me tenían estilo militar, estilo preso, igual que un preso. Eso es verdad, y con la ratona, con toda la maquinaria, que yo no tenía que coger maquinaria ninguna. Pues si después todos los que van a servicios sociales están barriendo las calles. Y a mí me tenían a todos trabajos malos, de procesadora, todo lo malo. Con eso de que no me firmaba. Y eso tenía que haberlo denunciado yo. Me condenaron no sé cuántas horas. Pero días, más de un mes, más de 30 le regalé gratis, más de 30 días trabajando más. Eso sí, eso fue una injusticia, no me podía defender. Vamos, pues ¿tú te crees que me traen ahí como si fuera un preso, igual que un preso? Bueno, es que en verdad estás pagando una condena, pero vamos, se portaron como perros. Los del PP. Y os lo juro, tenía que haberlo denunciado porque trabajé muchísimos días gratis. Y de esos que me hacían ir por las mañanas con que me engañaban. No te preocupes que luego te lo firmamos y no viene. Nunca me lo dieron. Que eso es ilegal, porque yo sin estar... Imaginaos que me pasa un accidente. Se le cae el pelo al ayuntamiento. Pero ¿sabes qué hubieran hecho los del ayuntamiento? Hubieran dicho, no, si no estaba trabajando pasaba por aquí. Voy a soltar las vacas. Vamos a aquellas para arriba. Eso me hicieron. No me quedaban, ¿sabes? Casi tenía que pagar para que me firmaran los días que había dado. Tenían que firmarme todos los días y no me querían firmar a mitad de los días. Digo, oye, que está trabajando, que estoy contigo. Bueno, será si yo quiero firmar, si no firmo. Pero vosotros sabéis lo que me hicieron esto. Cago en 10. Nos vemos.